Si estás en este mundillo de la programación, estoy segura de que conoces, trabajas o has trabajado alguna vez con Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código fuente de Microsoft que es multiplataforma, es decir, podemos trabajar con él tanto en Windows como en Linux como en Mac OS. Además tiene una versión web. Además de ser súper potente, súper versátil, nos permite añadir funcionalidades haciendo uso de extensiones. Y de hecho, hoy vamos a ver una de ellas, una que yo os recomiendo que incluyáis en vuestra lista, que es Live Server o Firefly Server. Nos permite crear un servidor web en Visual Studio Code y vais a ver que es súper sencillo de instalar. ¿Queréis ver cómo lo hacemos? Pues os lo enseño. Soy Laura Folgado y esto es Garage Code Pills. Bueno, lo primero que tenemos que entender es por qué necesitamos utilizar un servidor web. Bueno, pues un servidor web lo que va a hacer es servir contenido a través de un puerto específico de nuestro equipo local, ¿vale? Así este contenido va a estar accesible a través del navegador y nosotros vamos a poder probar nuestras aplicaciones web de una manera pues sencilla y rápida. Podríamos decir, bueno, pues para eso pues abro el archivo directamente desde la ruta local en mi navegador y lo visualizo. Eso lo podemos hacer perfectamente y de hecho vamos a estar viendo el contenido del archivo en una página web. Lo que pasa es que eso no significa exactamente que estamos sirviendo el contenido a través de un servidor. Una de las ventajas que tiene el trabajar con un servidor web es que el código que estamos ejecutando lo estamos haciendo en tiempo real. Es decir, todos los cambios que vayamos haciendo en la parte del código se van a ver reflejados inmediatamente, ¿vale? De manera en tiempo real en nuestro navegador sin necesidad de guardar y actualizar la página continuamente. Lo que nos va a permitir, pues eso, interactuar de una manera dinámica con nuestras páginas. Pero vamos a meternos en harina y vamos a ver cómo instalar nuestro servidor web, nuestro Live Server o Firefly Server en Visual Studio Code. Bueno, aquí estamos en nuestro Visual Studio Code, nos hemos creado un pequeño archivo prueba.html donde vamos a meter un archivo HTML5 y además vamos a añadir pues un pequeño texto, un hola mundo como title y ponemos aquí hola mundo. Bueno, pues si este fichero lo guardamos y lo ejecutamos en el navegador de manera local, sin un servidor, pues veis que aquí nos aparece file //users, es decir, la ruta local en la que se encuentra nuestro archivo, pero eso no quiere decir que lo estamos sirviendo con un servidor. Vamos a hacer ahora la instalación de nuestro servidor local. Para ello nos venimos aquí a extensiones y ponemos Live Server. Vais a ver que tenemos varias opciones. Concretamente, estas dos que son de las que os he hablado antes. El primero es Live Server, es el primero que vamos a instalar, tiene 32,7 millones de descargas actualmente y su autor es Redwood Day. Entonces venís aquí, le dais a instalar, podéis ver un poco las características que tiene esta extensión. Entre otras nos dice que en la parte inferior, una vez que hemos instalado esta extensión, nos va a aparecer este botón, ¿vale? Este Go Live. Entonces ahora nos venimos aquí a prueba y le damos a Go Live y se nos va a abrir en el navegador el mismo archivo que teníamos, pero esta vez lo está sirviendo como si tuviéramos un servidor web instalado en nuestro equipo. Si os fijáis, la diferencia con la versión anterior, ¿vale? Que estábamos trabajando con un archivo local, es que ahora estamos ejecutando un servidor. De hecho, si os fijáis, esto es una IP local, ¿vale? El localhost 127.0.0.1 y estamos sirviendo a través del puerto 5500. Eso quiere decir que nuestro equipo se ha convertido en un servidor local y es un servidor web y ese servidor está sirviendo a través de este puerto. No quiere decir que todas las extensiones utilicen este puerto y además podríamos configurar nosotros qué puerto queremos utilizar. Una vez que hemos visto esto, nos venimos aquí y vamos a hacer algún cambio. Vamos a poner aquí, por ejemplo, sin tocar nada, sin guardar. Volvemos aquí y veis que no ha habido ningún cambio. Sin embargo, si elegimos la opción de autoguardado, ¿vale? O autosave, dependiendo si lo tenéis en inglés o en español, veis que ahora cuando modificamos algo, automáticamente se va a ir cambiando en nuestro servidor. Perdón, en nuestro navegador. Sin embargo, si nos venimos aquí a la opción que teníamos local, vemos que no ha sufrido ningún cambio, es decir, aquí no está actualizando la página. Para eso tenemos que recargar, esa recarga la tenemos que hacer nosotros manualmente para ver los cambios, ¿vale? Aquí se hace dinámicamente y aquí la tendríamos que hacer nosotros manualmente. Esta sería una de las extensiones que más se utilizan, que es Live Server. Hay otra versión un poco más nueva, un poco más actual, que es Live Server
Firefly Server, ¿vale? Vamos a verlo por aquí. Es esta que teníamos aquí. Le damos a instalar. Vamos a desinstalar la anterior para que no nos liemos unas con otras. Y vais a ver que una vez que se instala esta, también nos va a aparecer este Go Live, ¿vale? Sin embargo, la diferencia entre esta y la anterior es que en este caso nos aparece aquí esto en el terminal, ¿vale? Nos dice que está ejecutando localhost, ¿vale? 127.0.0.1, pero esta vez está utilizando el puerto 5555, ¿vale? Si veis aquí, estamos trabajando con otra diferente. Cuando hacemos clic en barra prueba, pues aquí sí que vemos ese hola mundo. Volvemos al archivo, vamos a quitar estas OS, por ejemplo, y al venir aquí vemos que se cambia automáticamente, igual que habíamos hecho anteriormente, sin necesidad de modificar. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene el trabajar con servidores locales, aparte de muchas otras. Esta versión de Live Server también nos permite trabajar con PHP, ¿vale? Tendríamos que hacer una serie de cambios que os recomiendo que le echéis un ojo porque hay un servidor en GitHub donde explica perfectamente cómo hacer o soportar esos archivos PHP para poder trabajar con ellos utilizando un Live Server sin necesidad de trabajar con SAMP, etcétera, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un ojo. Bueno, y vamos a ver cómo modificar algunas características de esta extensión utilizando un fichero de configuración, ¿vale? Para ello, si nos venimos, por ejemplo, al Live Server, si bajáis en las características veréis que, bueno, aparte de hablaros del PHP que os acabo de comentar, tenéis la opción de cambiar algunas características que están deshabilitadas por defecto. Para ello, lo único que tenéis que hacer es crear un archivo que se llame fiveserverconfig.js, ¿vale? Lo voy a crear aquí y añadirle un pequeño código donde vamos a configurar esas características, ¿vale? Si no sabéis exactamente a cuáles se refieren, bueno, pues aquí tenemos un poco de información, ¿vale? Una de ellas es cómo subrayar o marcar de alguna manera cuáles son los cambios que estamos haciendo en ese momento sobre la página, cómo hacer este inject body, es cómo hacer esos cambios automáticamente sin necesidad de tener marcado el autoguardado, ¿vale? Y ahora lo voy a dejar deshabilitado, pero vais a ver que va a funcionar de todas maneras, ¿vale? Todos estos cambios aquí vienen explicados y tenemos un pequeño ejemplo de fichero de configuración. Lo voy a copiar tal cual y lo voy a guardar aquí en File Server, ¿vale? Y una vez que lo tenemos guardado, le dais a control S, bueno, lo guardáis y vamos a ver cómo funciona. Nos venimos de nuevo aquí, ¿vale? Tenemos el fichero, estamos conectados al servidor, como veis aquí, y vamos a ver esos cambios. Lo más sencillo es que lo veáis así. Vamos a ver simultáneamente cómo estos cambios se ven reflejados aquí, ¿vale? Una de los cambios que hemos puesto, una de las características que hemos modificado es ese highlight a true, ¿vale? Entonces, si yo ahora me vengo a nuestro servidor prueba HTML, veréis que si me coloco sobre ese hola mundo, nos aparece en subrayado de color azul este H1, ¿vale? Esta etiqueta. Entonces, si yo empiezo a escribir, automáticamente se me están cambiando esas U's. Sin embargo, aquí en el archivo hemos visto que el autoguardado no está marcado. Eso quiere decir que esa modificación de esa característica la hemos configurado nosotros directamente utilizando esta, ¿vale? Inject body. Y todas estas características las vamos a modificar a nuestro gusto utilizando este true, false o incluso podemos trabajar con logs, ¿vale? Con registros y todas estas características las podéis ver desarrolladas y explicadas aquí. De hecho, cada una de las características está asociada a un vídeo, ¿vale? Donde nos explica exactamente cómo trabajar con ellas y cómo se verían. Entonces os recomiendo que le echéis con un ojo porque está muy interesante. Bueno, como habéis visto, podéis convertir vuestro Visual Studio Code en un servidor web utilizando cualquiera de estas dos extensiones, tanto Live Server como Firefly Server. Espero que os hayan servido y que las pongáis en práctica en vuestro editor de código. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!